Amigos, ahora vamos a hablar sobre el motor Endomatic de Woodpecker en la división DBA. Muy bien amigos, pues este es nuestro motor Endomatic DBA de la casa Woodpecker. Este motor tiene la gran ventaja de que es un motor portátil en el cual tenemos una pantalla muy visual, que también nos va a permitir aquí tener pregrabados algunos sistemas rotatorios y también la ventaja de poder grabar nosotros 9 sistemas rotatorios diferentes. El motor tiene la capacidad también de tener la entrada para un localizador de foramen apical. Ese localizador de foramen apical se puede utilizar de manera aleatoria, ya sea para hacer la longitud real de trabajo o bien durante la instrumentación que nos esté permitiendo hasta dónde está nuestro límite apical. Los beneficios y ventajas de un motor como este portátil con una base recargable es que nos permite desplazarnos dentro de la clínica sin ningún inconveniente. Tiene una manufactura de muy alta calidad, es un motor medianamente liviano que además me va a permitir tener una cabeza desmontable que es totalmente esterilizable en autoclave. Al momento de que yo vuelvo a insertar mi cabeza del contraángulo, tengo el beneficio de que hay un movimiento rotacional de 360 grados a ambos lados a conveniencia del operador dependiendo de las superficies en donde estemos trabajando. Al momento de activar el motor y encenderlo, nos daremos cuenta que en esta pantalla tenemos la posibilidad de encontrar una ventaja cuando el operador es zurdo. Si ese operador es zurdo, nosotros podemos obtener que en la pantalla se invierta la imagen para que si un operador zurdo está viendo su pantalla, pueda ver las indicaciones que le da el motor. En este motor también tenemos la gran ventaja de que al momento de que nosotros estamos instrumentando, nos hace un señalamiento cuando estamos llegando al límite apical y en la pantalla nos está indicando también a las revoluciones que estamos trabajando y el límite de torque en el cual programamos el motor. Este motor, al momento de que nosotros estamos trabajando con él, nos está indicando la carga de la batería que tenemos aquí. Es una pila de muy alta duración y de gran capacidad para que podamos nosotros trabajar de inmediato sin ningún tropiezo. En el momento en el que este motor empieza a bajar su batería, de inmediato nos hace un indicativo, pero nunca se apaga de manera intempestiva, lo cual nos permitirá concluir la instrumentación y hasta el momento en el que se vuelva otra vez a montar en su base, nos hará el señalamiento a través de un LED de color azul que está nuevamente haciendo la carga del mismo. En un periodo no mayor a 10 horas, el motor queda recargado completamente para poder ser utilizado con la ventaja. Tenemos una cabeza pequeña que nos da el beneficio de poder trabajar en zonas posteriores donde pudiéramos encontrarnos alguna dificultad por la apertura de la boca del paciente. Es una cabeza de push button, la cual permite fácilmente poder introducir en el interior cualquier tipo de instrumento rotatorio con el que vayamos a utilizar. En este motor también puedo encontrar yo movimientos reciprocantes en los cuales puedo yo modificar las angulaciones de movimientos en sentido horario y antihorario. Aquí también tengo la ventaja de que al momento de que estoy yo instrumentando, ya sea de manera rotatoria o horario o antihorario, de movimientos reciprocantes, el instrumento que se encuentra aquí insertado va a mandar la señal a través de un cable que se introducirá aquí y que tendrá el clip en la boca del paciente para hacernos ver que ese límite apical ha llegado hasta donde nosotros hemos programado la longitud de trabajo y se detendrá de manera inmediata, no avanzará más, para poder protegernos de evitar una perforación a través del foramen apical. La gama Woodpecker nos ha permitido tener aquí en México una gran cantidad de beneficios gracias al soporte técnico que nos dan con respecto a estos motores. En esta empresa tenemos la gran ventaja de que siempre hay refacciones para poder darnos el soporte técnico requerido y la asesoría necesaria para el correcto uso de un motor de esta naturaleza. Son motores que además se encuentran con un muy competitivo precio al mercado, lo cual nos hace tener una alternativa muy favorable para poder equiparnos con los mejores instrumentos y darle el mejor servicio a nuestros pacientes. Muy bien amigos, ahora aquí tenemos con nosotros el motor Endomatic DBA de Woodpecker, en el cual veremos las bondades que tiene el localizador de foramen apical que está integrado en este motor.
Para esto tenemos la parte posterior del motor en donde encontramos las siglas Apex, en donde nosotros vamos a poder introducir el cable que viene con el motor para poder tener el uso del localizador de foramen apical de la manera convencional en la que siempre nosotros lo hemos utilizado con algunos otros dispositivos. En el motor lo único que hay que hacer es seleccionar en donde se encuentra las siglas EAL, que en inglés quiere decir Electronic Apex Locator, localizador de foramen apical. Al momento de seleccionar esto, nosotros podemos utilizarlo de manera convencional, como lo hemos utilizado siempre en boca algunos otros dispositivos, en donde cerramos el circuito y nos daremos cuenta de que nos está mandando la señal de que está funcionando el localizador de foramen apical. Cuando nosotros introducimos la lima en el conducto, hacemos la tarea que siempre cuando utilizamos un localizador de foramen apical. Empezamos a manipular nuestra lima y de manera adecuada nos permite tener una lectura fidedigna y clara de hasta dónde se encuentra el límite de foramen apical. Sin embargo, aquí no se detienen estas bondades de este motor, porque también tenemos la posibilidad de cambiar el clip que convencionalmente utilizamos por un vástago que nos permita también hacer el cierre del circuito en este sentido. Tenemos este vástago que lo vamos a colocar en donde se encuentre alguna lima y nos permita también tener la lectura. La diferencia es simplemente que el espacio es más pequeño que utiliza este vástago y solamente lo dirigimos hacia donde está la lima y nos da la lectura. Y hace exactamente lo mismo, nos manda la señal al localizador de foramen apical. Si nosotros queremos utilizar ahora nuestro motor con el localizador de foramen apical integrado, lo único que tenemos que hacer es en el motor, nosotros tenemos que seleccionar ahora el sistema rotatorio que pudiéramos utilizar y entonces permitirnos tener la ventaja de poder programar en él cómo queremos que funcione nuestro localizador de foramen apical mientras instrumentamos, ya que al momento de oprimir el botón y de girar el instrumento rotatorio, cuando el clip se encuentra en la comisura labial del paciente, nos manda la señal y nos indica que hemos llegado al límite apical. Ahora, en este motor tenemos un beneficio muy grande. Al momento de que nosotros programamos en nuestro motor cómo queremos que funcione el localizador de foramen apical, nosotros podemos decirle que utilice en reversa o que bien lo apague, o bien en el momento en el que llegue al límite de foramen apical se detenga por completo. Esos son los beneficios y las ventajas que tiene este tipo de motor cuando se encuentra con el localizador de foramen apical integrado, haciendo una demostración nuevamente de que en el momento en el que programamos en este motor que se detenga la lima, al momento de que se encuentra en contacto, vean cómo la lima se detiene por completo y no nos permite avanzar más. Al momento de retirarnos, vuelve otra vez a girar la lima, avanzando en el interior del conducto y cuando encuentra su límite apical se vuelve a detener. Esto nos hace una instrumentación muy segura para evitar los errores de procedimiento durante la instrumentación. Muy bien amigos, ahora veremos una demostración de cómo funciona el instrumento rotatorio Neolix con el uso del motor para endodoncia. En este caso, nosotros tenemos que programar en el motor la velocidad y el torque al cual funciona este sistema de instrumentos rotatorios. La velocidad máxima es de 500 revoluciones por minuto y la mínima de 300, con un torque de 1.5 o 1.8 como máximo. En el motor ya hemos preprogramado un torque de 1.6 newton sobre centímetro a 500 revoluciones por minuto. Cuando nosotros hablamos sobre las bondades que tiene este tipo de sistemas rotatorios con un trabajo de control de memoria, nosotros nos vamos a dar cuenta de que en el momento en el que entra en contacto con una temperatura mayor, de inmediato va a corregir esa curvatura que nosotros le programamos. Y entonces volverá otra vez el instrumento a estar derecho. Ahora, cuando nosotros vamos a instrumentar, tenemos que estar seguros de que al momento de que realizamos la técnica, jamás será de un movimiento continuo constante. Tendrá que ser movimientos de picoteo, movimientos suaves de progresión y alivio. Y en el momento en el que nosotros introducimos el instrumento en el interior del conducto, debe de estar el motor apagado, dado que si es susceptible de alguna precurvatura que tengamos que hacer en él, nosotros tenemos que mantener el motor apagado. De lo contrario, al momento de hacerlo girar tendremos esto, un movimiento excéntrico que no nos permitirá entrar en el interior del motor. Del conducto. Cuando nosotros estamos al momento de hacer una instrumentación, el motor entra en estático y lo encendemos en ese momento.
empieza a hacerse un movimiento suave de entrada y salida. La recomendación es que en el momento en el que el límite de torque llega, nosotros retiramos el instrumento, hacemos una irrigación del conducto y volvemos nuevamente a atacar el interior del conducto. Si tenemos la ventaja o el beneficio de este motor que me va a permitir trabajar con un control del límite de foramen apical, voy a tener ese gran beneficio para evitar rebasar ese límite. Y entonces volvemos nuevamente a colocar nuestro motor en el interior del conducto y realizamos nuevamente el movimiento suave de progresión y alivio hasta alcanzar nuestro objetivo, que es el límite del foramen apical, gracias a la longitud real de trabajo ya preestablecida. Lo recomendable siempre será utilizar primero el abridor de orificios en este sistema de instrumentación rotatoria. El abridor de orificios es la lima más corta que ustedes encontrarán en el sistema. Esta lima me va a permitir a mí ampliar el diámetro de la entrada del conducto para poder hacer más accesible la entrada de los siguientes instrumentos. Pero además, visualmente hablando, me permitirá darle esa forma de embudo que le va a dar viabilidad al interior del conducto para que los irrigantes y las sustancias que yo utilice durante la instrumentación tengan una entrada continua hasta el interior del conducto, alcanzando el límite del foramen apical. Cuando nosotros introducimos el abridor de orificios, exactamente hacemos lo mismo. Nosotros entramos al interior del conducto en estático y posteriormente iniciamos el movimiento del motor a la misma velocidad que nosotros le programamos, que fue 500 revoluciones por minuto a 1.5 newtons como mínimo, 1.8 newtons como máximo. Cuando nosotros ya utilizamos el abridor de orificios, lo más importante es nuevamente limpiar la lima y la dejamos en el espacio en el cual nosotros la vamos a desechar, o si es que la vamos a utilizar en otro conducto. Inmediatamente después, la lima que se debe de utilizar es la lima GPS. Para esto nosotros ya debimos haber establecido la longitud real de trabajo, y una recomendación muy importante es esta. Después de que ustedes utilicen su abridor de orificios, entonces con una lima manual establezcan la longitud real de trabajo, para que al momento de que ustedes utilicen la lima GPS, que es una lima calibre 15 con conicidad 0.3, me va a permitir entonces hacer ese glide path del interior del conducto y abrirle el espacio para los siguientes instrumentos. Es exactamente lo mismo. Nosotros podemos precurvar la lima o bien entrar con ella en estático y entonces activar el motor para poder hacer la instrumentación que estamos buscando realizar. Ahora, cuando nosotros hemos concluido el trabajo con la lima 1503, la GPS, nosotros debemos de limpiar estas limas siempre para poder después, si es necesario, tener que introducirlas al interior del conducto. Cuando nosotros desechamos la lima, le abrimos paso a la siguiente, que es la lima 20 con conicidad 0.6. Esta lima con conicidad 0.6 me va a permitir ir haciendo el espacio de preparación del diámetro del conducto radicular, y como lo observamos en el diseño que tiene transversal la lima, me va a realizar un movimiento excéntrico en el cual tendremos dos puntos de contacto radial sobre las paredes del conducto, y el demás espacio, el remanente de la malla dentinaria, lo estará enviando hacia la entrada del conducto por un movimiento mecánico. Introducimos nuevamente en estático el instrumento y al momento de hacerlo avanzar en el interior del mismo, encontraremos la resistencia del límite del foramen apical y nos hará retroceder. Si yo debo nuevamente de entrar al interior del conducto para terminar de prepararlo, es muy importante que se limpie el instrumento. En las flautas que tiene el instrumento rotatorio se atrapa una gran cantidad de limalla dentinaria. Limpien perfectamente bien su instrumento antes de introducirlo nuevamente al conducto para que no transporten esa limalla dentinaria al interior del mismo. Cuando ustedes hayan ya alcanzado la longitud de trabajo con la lima 2006, nosotros la desechamos y entonces le abrimos paso a la lima 2506, que tiene exactamente la misma conicidad y se utiliza de la misma forma en la que hemos utilizado los instrumentos anteriores. Misma velocidad y mismo torque. Si el caso lo demanda, nosotros entonces utilizaremos la última lima del sistema, que es la de mayor calibre, la lima 40 con conicidad 0.4.
Esta conicidad 0,4 se reduce porque lo único que necesitamos es terminar de preparar el tercio apical del espacio del conducto radicular. Ya no necesitamos mayor conicidad, lo único que necesitamos es ampliar el diámetro para preparar la zona neurálgica del espacio del conducto radicular, como lo es el tercio apical, y abarcar toda esa anatomía. El beneficio de estos instrumentos también me permite hacer un movimiento de cepillado contra las paredes del mismo para que así abarquemos la anatomía del conducto, que como bien lo sabemos anatómicamente no es redonda. Tienen algunas irregularidades y lo que nosotros tratamos de hacer con este sistema es abarcar la mayor superficie anatómica del conducto para dar una preparación bioquímico-mecánica lo más adecuada y conveniente posible y entregar los mejores resultados para nuestros pacientes.